Hola mis queridos estudiantes, Dios los bendiga, los saludo en el Señor. Y pues nada, el propósito de este corto video pues es, como lo dice allí la portada, es explicar un punto muy importante de la escuela sabática de hoy, miércoles 8 de abril, donde hablaba de la palabra Elohim, que lo describo como una palabra realmente increíble. Entonces, en ese orden de ideas vamos a esa explicación. Y en sí la palabra Elohim, si lo traducimos de una forma literal, sería dioses. Eso sería, digamos, una traducción completamente literal. Pero, pero, cuando vamos a un estudio un poquito más profundo, vamos a ver que la palabra Elohim, aunque es una palabra plural, se utiliza en un sentido singular. Y ya vamos a entender por qué. ¿Qué es una palabra plural? Sí. ¿Que se puede traducir como dioses, literalmente? Sí. ¿Que es traducida como Dios? Sí, pero tengan en cuenta, como lo vemos allí en el principio, la palabra Elohim es una palabra hebrea plural que indica pluralidad, pero se usa en un sentido completamente singular, como si se tratara de uno, de una sola persona. Así que veamos la epistemología, de dónde viene, cuál es la raíz de la palabra. Entonces, Elohim como tal es el plural de la palabra El, que significa Dios. Dios, o la palabra El, se puede también traducir como Dios, pero tiene que ver más con la fuerza, con la autoridad, el poder. Otra palabra que también se puede traducir como Dios es la palabra Eloha, ¿sí? Pero esta palabra Eloha es como si fuera bueno, es una manera formal de poderlo llamar, es como la deidad, ¿sí? Es una manera formal de llamarlo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos muy importantes, porque, por ejemplo, cuando vemos algunos nombres bíblicos, por ejemplo, Daniel dice que Dios es mi juez, o generalmente para nuestro idioma y nuestro entendimiento, se coloca Dios es mi juez, pero realmente viene a ser Él es el juez, Él es mi juez, perdón. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es el juez? El que tiene fuerza, autoridad y poder. O sea, el Dios que tiene fuerza, autoridad y poder. ¿Vale? Porque la palabra él también puede traducirse como Dios. ¿Mm? El nombre Israel, aquel que peleó con él, ¿sí? Aquel que peleó con el que tiene la fuerza, la autoridad y el poder y prevaleció. Entonces, no son nombres, no son nombres eh, simplemente que suenen bonitos, son nombres con mucha profundidad por el hecho de lo que la palabra él significa o la connotación que tiene la palabra él, que puede traducirse como Dios, fuerza, autoridad y poder, o también la palabra Eloha, ¿vale? El nombre Mijael. Mijael en el hebreo significa quién como él, o sea, quién como Dios, quién como el que tiene la fuerza, quién como el que tiene la autoridad y el poder sobre todo el universo. Entonces, esta palabra es muy, muy profunda, pero cuando se utiliza, o cuando la escritura utiliza el Elohim, ¿sí? No utiliza la palabra para indicar una pluralidad. Se utiliza para un sentido singular en cuanto a las acciones, en cuanto a cosas que hace, como si fuera uno solo, no en el sentido numérico, pero vamos a verlo un poco más a profundidad, porque entonces viene la pregunta, ¿por qué lo traducen como si fuera un Dios singular? ¿Sí? ¿Por qué lo traduce esta palabra? ¿Por qué si Elohim, si lo traducimos significa dioses, por qué se traduce como un Dios singular? ¿Sí? O la palabra Dios. Entonces aquí entramos en algo que es enteramente académico, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que aquí la palabra Elohim como tal, voy aquí a subrayarla, esta palabra Elohim es una palabra majestática. Entonces, cuando es una palabra majestática es porque enfoca el adjetivo, es decir, enfoca una serie de cosas que lo definen como tal. Entonces la palabra Elohim no se utiliza como un sentido numérico, no para decir son tres dioses o para decir es un dios. Para este caso no se utiliza de esta manera. Para el contexto de la escuela sabática, la palabra Elohim no se utiliza en un sentido numérico. Entonces ahí más abajito podemos encontrar lo que es la definición de lo que es la majestática. Básicamente es un adjetivo. Es algo que está relacionado con la majestad, con la grandeza, la imponencia, la solemnidad, el poder
y la plenitud. Entonces, cuando la Biblia usa, ¿sí? En Génesis 1 y Génesis 2, en el relato de la creación, que es lo que estábamos viendo hoy en la escuela sabática, utiliza la palabra Elohim bajo este contexto y adjetivo. Es el que tiene el poder, es el que tiene la preeminencia, es el que es el de la más grande majestad, el de la más grande solemnidad, el que tiene todo poder y toda plenitud. A eso se refiere la palabra Elohim, por eso es una palabra majestática, no es algo que enfatice un número como tal, un número como tal. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver que Elohim, al hacer el uso de la palabra Elohim, se refiere a un rol universal y no particular. Entonces, por ejemplo, Elohim es el creador del cosmos. Y me gusta mucho cómo versa la Biblia hebrea, Génesis 1:1, especialmente la parte cuando dice, en el principio creó Dios. En el hebreo se pronuncia o se cita de la siguiente manera: Bereshit bara Elohim. Sí, en el principio creó Dios. Entonces, ese rol creador, como creador del cosmos, es un rol universal que se le aplica a Elohim, ¿vale? Como el poderoso, el soberano, el todopoderoso, el Señor de los ejércitos, es algo universal, que es el ordenador del caos. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿M? Muy seguramente el cosmos estaba desordenado y también vacío, ¿vale? Y también se le monta allí o se le coloca allí un cargo muy importante, que es el de arquitecto de los cielos y de la tierra. Sabe muy bien acerca de su creación, lo conoce todo, lo sabe todo, hasta el más mínimo átomo lo ha diseñado de una manera enteramente metódica para que cumpla funciones. Son cosas enteramente universales. Ergo, todo eso lo que hace es que Elohim, ¿sí? Elohim, Jehová, como lo quieran llamar, Elohim o Yahvé, es el soberano absoluto de todo en un rol universal. Por eso en Génesis 1 nosotros encontramos y Dios dijo, y Dios creó, y Dios hizo, y Dios hizo. Todo esto lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces la palabra Elohim, para redondear la idea, no se refiere a un número, se refiere al adjetivo, en cuanto a lo que él hace, en cuanto a lo que tiene preeminencia, en cuanto a lo que es soberano y todopoderoso. Ahora, cuando se estudia el hebreo, sí, bueno, en su momento cuando tuve la oportunidad de estudiar con algunos rabinos, ellos desglosan cada palabra en las letras del Aleph Bet o en las consonantes del alfabeto hebreo, como lo quieran llamar, y resulta que aquí estamos viendo precisamente eso, ¿vale? La primera, que es Aleph, ¿sí? Todas estas palabras tienen un valor numérico y tienen un significado tremendo, cada palabra, cada palabra. Entonces, nosotros encontramos en las traducciones griegas que Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. En el hebreo sería, yo soy el Aleph y el Taf. El Taf es la última letra griega, perdón, hebrea. Taf es la última letra hebrea. Entonces, la palabra Elohim empieza precisamente con esta primera letra, con esta primera consonante del hebreo. Es el Aleph. ¿Qué significa? Aleph significa que es el primero, que es la cabeza, que es el maestro, que es el preeminente, que es el que tiene la mayor fuerza de todas. Jesús es el Aleph o el Alfa. Y de hecho, Dios, ¿sí? Dios o el Elohim en las tres personas son exactamente lo mismo. Son el primero, la cabeza, el maestro, el preeminente, la fuerza. Luego viene entonces la consonante Lamed. Lamed que significa vara, liderazgo, el que enseña, el que instruye, el que guía y utiliza la vara para hacerlo, como hacían los pastores en la antigüedad. O bueno, como lo siguen haciendo los pastores actualmente, los pastores de rebaños, con una vara guían, enseñan, muestran, instruyen el camino. Luego seguimos con la consonante Hei, que significa mirar, contemplar o ver por la ventana. Es el hecho de mirar un espacio muy amplio para ver las obras de Dios, de Elohim, ¿vale?
Luego sigue la letra Yod, o la palabra, la consonante Yod, perdón. No es Yod, no, es Yod. Es como la pronunciación entre una I y una Y. Es una pronunciación original realmente. La J no existía hasta el siglo XIII, XIV de nuestra época. Antes de eso no existía la letra J y pues el sonido actual que le damos. De hecho, si ustedes se fijan, tanto en los nombres anglo como se pronuncia aquí en países latinoamericanos, tenemos el nombre John o John y se escribe con J. Era porque originalmente en el latín esa letra cuando empezó a aparecer tenía el mismo sonido del yod. Desde ahí viene Jonathan. Nombres bíblicos como, por ejemplo, Yetro, no es Jetro, es Yetro. Jocabed, la mamá de Moisés. Entonces, Yod significa mano, significa brazo, significa algo que se lleva a la acción. Es Dios quien lleva a la acción, es Elohim quien lleva a la acción las cosas. ¿Bien? Quien toma la iniciativa. Y finalmente encontramos la consonante mem, que significa agua, significa mar, pero en un sentido en que ese mar, en que esa agua purifica, es la que arregla el caos. Entonces, en todo lo que hemos visto, estamos viendo lo que es el sentido majestático de la palabra, de la palabra Elohim, el significado profundo que describe su poder. Entonces, en ese orden de ideas, esta palabra nunca debe tomarse en un sentido numérico. Cuando dice, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, ¿sí? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Más o menos en el hebreo versa de la siguiente manera: Shema Israel, Yahvé Elohenu, ¿sí? Elohenu, de ahí viene la palabra Dios, Yahvé nuestro Dios o Jehová nuestro Dios, Yahvé Elohenu, ¿sí? Yahvé Ejad, es uno. Entonces, se toma de la misma manera, no con un sentido numérico, sino en el sentido de toda su magnificencia, en el sentido de toda su grandeza, en el sentido de quién es Él como creador, de quién es Él como también redentor, por supuesto, quien sostiene el universo, quien es capaz de vivir y subsistir por Él mismo. Él no necesita a nadie para subsistir, Él puede hacerlo por sí mismo. Esa es la implicación de la palabra Elohim. Entonces, en todo el capítulo 1 no vamos a ver qué dice y Jehová Dios o Yahvé Dios dijo, perdón, o hizo, no lo vamos a encontrar. Porque lo que quiere mostrarnos Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, de Elohim, es que el ser humano entienda esa grandeza en su plenitud. Eso es lo que ve. Entonces, cuando vemos cada parte que describe o cada letra que describe lo que significa Elohim, estamos viendo que todas estas características se cumplen en el creador, ¿sí? En Dios como creador, en Dios como el máximo, como el potente, como el todopoderoso, como el que lleva la acción, ¿sí? Como el que purifica, como el que arregla, para que miremos, para que lo contemplemos, bueno, que Él es el que nos guía, es el que nos instruye, ¿sí? Todo eso quiere decir la palabra Elohim. Entonces, en el capítulo 2 de Génesis encontramos que ya empieza Moisés a escribir y Yahvé Elohim, ¿sí? O Jehová Elohim. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense algo importante y es que en el capítulo 1 muestra su creación de una forma general, ¿sí? Universal. Pero en el capítulo 2 empieza a hacer algo mucho más personal y la lección enfatiza que Dios se arrodilla, se ensucia las manos, es el mismo quien moldea el cuerpo en este caso del hombre, de Adán, lo moldea, le crea parte por parte, sopla en su nariz aliento de vida, pero empieza a nombrar y Yahvé Elohim, o Jehová Dios, o Yahvé Dios, o el Señor Dios. ¿Por qué? Hay un sentido muy, muy importante, y esto es lo que Moisés quería transmitir, y es el hecho de que al llamarlo por su santo nombre, Dios desea establecer una relación cercana con cada uno de nosotros. Recordemos que en la historia bíblica y la historia de la humanidad hay muchos dioses, ¿sí? Creados por el hombre, claro está. Hay una gran cantidad de dioses falsos.
pero fíjense que todos ellos se les llamaba por su nombre. Entonces está Ra, está Amón, está Hatshepsut. Ah, no, Hatshepsut fue una faraona, perdón. Entonces está Ra, está Isis, Osiris, Amón, ya lo nombré. También está Enlil, está Nimrod, está Tamuz, nombrado en Ezequiel 8, está Semiramis, también nombrada en Ezequiel 8 como la imagen del celo. Es decir, todos estos dioses paganos eran conocidos por nombre. Nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no quería algo diferente. Él quería que lo llamaran por su nombre. Él quiere que lo llamen por su nombre. Quiere que lo llamen por su nombre. Entonces, cuando Moisés se acerca a Faraón y le dice, ya ve el Dios de los hebreos. Ah, todos conocían ese nombre. ¿Por qué? Porque ya se lo había revelado a Abraham. Se lo había ratificado a Moisés. Entonces, cuando en el capítulo 2, ¿sí? En el papel de potente y el creador, la Biblia dice, y Yahvé Dios formó al hombre, lo nombra o coloca allí su santo nombre o nombra su nombre, precisamente es para crear esa confianza, esa relación cercana. Es, hijo, llámame por mi nombre, dime por mi nombre, llámame por mi nombre. No hay pecado en ello. El pecado es tomar el nombre de Dios en vano, pero ese será otro tema. Entonces, en ese orden de ideas es lo que quería explicar. Esperamos que esto haya ayudado a entender un poco mejor la escuela sabática y nos veremos en una próxima edición de nuestra escuela sabática explicando un punto. Que Dios los bendiga y preguntas adicionales me las dejan en el grupo o en los comentarios. ¿Qué va a hacer por ti?